Y vamos a continuar con el comentario de la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso. Y en esta ocasión estaremos comentando el capítulo 6, los párrafos 11 y 12. La escritura nos dice así: revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos hemos podido ver en diferentes reportajes de cómo se protege el personal médico en algunos hospitales y clínicas para prevenir el contagio de COVID-19, o quizás hasta en vivo por pertenecer a un equipo médico o por haber padecido alguna enfermedad en este tiempo de pandemia que haya ameritado hospitalización y que la hayamos podido contar. Gracias a Dios, no es mi caso. Pero vemos que es una indumentaria de protección. Se protegen vías respiratorias, la boca, cabeza, manos y todo el cuerpo, hasta los pies, con ropas desechables cerradas, que idealmente protegerán de todo contagio al personal clínico. Aquí el Espíritu Santo, por voz de Pablo, nos hace saber que existe una armadura espiritual para prevenir que nos contagiemos por el pecado y las obras de las tinieblas que abundan a nuestro alrededor, y que así, como el tristemente famoso coronavirus, en su mayoría no se ven ni se pueden detectar con nuestros sentidos. La instrucción es precisa. Revístanse de toda la armadura de Dios. ¡Gloria a Dios! Existe una armadura que Dios nos provee para equiparnos y que podemos resistir los ataques de nuestro enemigo. Uno de los graves reclamos de médicos y enfermeras en nuestro país en este periodo de crisis sanitaria es por no tener insumos necesarios para protegerse y ser enviados a la guerra sin fusil por las autoridades de salud. Otros han reclamado que sus insumos han sido de pésima calidad, inútiles para brindar protección ante un agente tan dañino como lo es el famoso COVID-19. En el comparativo y esperando, por supuesto, que cada persona que sirve en el área médico-hospitalaria pueda tener los elementos necesarios, no solo los básicos, sino todo aquello que le permita realizar sus tareas de manera segura o por lo menos con un menor grado de riesgo, vemos que lo que Dios nos provee no es un mameluco tan delgado que se ve a través de él, o un cubrebocas de una sola capa y sin filtro interior. Lo que Dios nos entrega es una armadura, una sólida armadura del mejor material, el idóneo para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Ahora, ¿qué son las acechanzas del diablo? ¿Qué debemos entender de este concepto? Bien, pues las acechanzas del diablo son aquellas estrategias malignas que el diablo ha usado a lo largo de nuestra vida en esta tierra para agredirnos, esclavizarnos y humillarnos vez tras vez. Son todo tipo de maquinaciones y astucias para intimidarnos y engañarnos. De hecho, la palabra usada para señalar esta acción es mezoidea, que por su sola fonética podríamos pensar que sabemos a qué se refiere, pero que además quiere decir parodia, un engaño planeado. Y antes de describir las fuerzas a las que nos enfrentamos, Pablo hace una aclaración de lo más pertinente para que no caigamos tampoco en el engaño de su desconocimiento. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Entonces, ¿no es todo culpa del gobierno? ¿No es culpa de la suegra? ¿No es la culpa de mis vecinos escandalosos y maleducados que aturden con su escándalo a toda hora? Y entonces, ¿tampoco es culpa de mis padres y parientes todo lo malo que me ha pasado? Pues no. Y desgraciadamente, aunque haya evidencia de sus errores y agresiones en contra de nosotros, quien está detrás de aquello
orquestando todo el mal en nuestra contra, son Satanás y sus demonios. Pero, óigame, yo no creo en eso. No se preocupe. También hay quienes no creen en el coronavirus y se arriesgan a salir a la calle sin protección, y lo más probable es que acaben prematuramente en un panteón o en una urna, junto con las cenizas de alguien que ni siquiera era de la familia. Y luego, Pablo describe la conformación de las entidades de maldad a las que nos enfrentamos día a día, y que si Dios no nos lo advierte, ni idea tendríamos que existen y que estamos en su mira todo el tiempo, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. Al inicio de su carta a los creyentes de Éfeso, Pablo hizo mención a estas entidades de maldad, y ya tuvimos oportunidad de comentarlas brevemente en capítulo 1, párrafos 20 y 21 de esta carta. Baste ahora recordar que los principados se refiere a los demonios de mayor jerarquía, pero que según lo escrito a los creyentes de Roma por el propio Pablo, en el capítulo 8, verso 38, no nos pueden apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, por lo que ahí vemos que su poder no es ilimitado. Y las potestades, las que están sojuzgando áreas de influencia determinadas, pero que también, según escribió Pablo a los creyentes de Colosas, fueron creados por Jesús, y en el capítulo 2, verso 20 reitera que es Jesús la cabeza de todo principado y potestad. Luego, los que gobiernan las tinieblas. Sería otro rango de aquellos que tienen dominio sobre otros bajo sus órdenes, como sería en lo natural un alcalde o un gobernador. Contrahuestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque no las veamos, existen. Aunque no creamos en ello, existen. Y más nos vale estar apercibidos de su existencia y de su alcance, para que podamos enfrentarlos y destruirlos con las armas que Dios nos provee en Cristo. Pero todos ellos habrán de ver su fin, según lo externó Pablo a los creyentes de Corinto en su carta en el capítulo 15, verso 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. También, dicho sea de paso, ya es hora que dejemos de llevarnos de a cuartos con la muerte y dejemos de festejarla y usarla para celebraciones que de ninguna manera honran a nuestro Dios y que, según acabamos de leer, es el último de nuestros enemigos, que será vencido por Jesucristo nuestro Señor. Estemos atentos y aprendamos a usar nuestra armadura espiritual. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.